El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan», él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Respuesta de Jesús cortante y dura ante sus familiares, parientes directos. Parece una falta de aprecio, falta de consideración, falta de amabilidad. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? Pero aquí hay un anuncio maravilloso de Jesús que nos toca muy directamente a ti y a mí. Y es que Jesús acaba de anunciar que hay una familia que no es la familia de la sangre, sino que es la familia de los hijos de Dios. Hay un vínculo que no es natural, sino sobrenatural. Podemos pertenecemos a la familia de los hijos de Dios, a la familia de Dios. Lamentablemente, en muchos casos en los que la familia de sangre, de carne, tus papás, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, no funcionan, se ha roto. La familia no está, están ausentes, parece que no existen. No responden, no te cuidan, no te aman. Y sin embargo, aquí hay una noticia: tienes una familia preciosa, maravillosa, real, verdadera, bellísima, que es la familia de los hijos de Dios. Y claro que sí, puedes llamar a Dios papá, padre, y mirar al cielo y decir: papá, tengo un papá, aunque mi papá no existió o me dejó. Puedes mirar al cielo y decir: tengo una mamá, no estoy yo aquí que soy tu madre, esto es real. Y puedes mirar a Cristo y decir: es mi amigo, es mi hermano, y no solo eso, mi esposo. Hasta ese punto puede llegar tu unión con la familia de Dios. Y es un amor que no te falla. Mira, esta familia sí no te va a fallar. Un amor intenso, incondicional, siempre, 24 horas al día. Esta es tu verdadera familia. Además de tu familia, digamos, física, natural, está esta familia preciosa, bellísima, real, de los hijos de Dios. Segunda enseñanza: incluso tus vínculos naturales, humanos, de sangre, yo te recomiendo que los refuerces y los afiances desde este vínculo de la fe y del amor. O sea, que a toda persona que tú ames, incluso los de tu propia casa, sea por Cristo, con Él y en Él. Porque si tus amores, escucha, si tus amores no están en Dios, esos amores van a morir cuando tú te mueras. Esos amores no trascienden a la eternidad. Solamente el amor que está en Dios, ese pasa a la eternidad. Ese vínculo se refuerza, ese vínculo se reafirma. Te he dicho muchas veces, recuerda que al cielo solo pasan los amores que se vivieron en Dios. Atento, porque amores humanos que son caprichos del corazón, que han sido solamente voluntad tuya, pero no son voluntad de Dios. Prepárate para que en el cielo tú seas desconocido con esa persona. Cuando le preguntaron por aquella mujer que había estado casada con 7 esposos, ¿de quién será esposo en el cielo? De nadie, de ninguno. Solamente el vínculo que está reforzado y afianzado en la voluntad de Dios, ese es eterno. Los demás amores se te van a morir cuando te mueras, van a desaparecer. Por eso asegúrate
de que tus amores humanos son en Dios y están en la voluntad de Dios. Y tercera enseñanza, ¿cómo se realiza este vínculo con Dios? ¿Cómo se empieza a ser de la familia de Dios, a formar parte de esta familia de Dios? Evidentemente esto empieza con el bautismo. Por el bautismo empieza a ser hijo de Dios. Pero fíjate que esto no es suficiente y es la gran enseñanza del Evangelio de hoy. El bautismo hay que vivirlo, hay que practicarlo. No basta simplemente con un papel, con un título que te dice que perteneces a la familia de Dios, igual que estos que llegaron a Jesús, que eran parientes, vecinos, casi hermanos, pero no aseguraba que estaban realmente unidos a Jesús. Hay que vivir el bautismo, porque hay bautizados que de bautizados ya solo tienen un papel, una constancia. Hay que vivir nuestra pertenencia a Cristo, porque, por ejemplo, puede haber consagrados o religiosos que de consagrados y religiosos solo les queda el hábito y la medalla que tiene aquí colgada. Sacerdotes que simplemente ya no están enamorados de Jesucristo, funcionarios que hacen lo que tienen que hacer de forma mecánica, pero sin ganas de trabajar, haciendo lo mínimo. Hay que demostrar que realmente eres bautizado, que realmente estás unido a Jesús. Y entonces hay que hacerte a ti y a mí y a todos el test del católico auténtico, para ver si realmente es algo más que un papel, que una constancia de bautismo lo que tú tienes. ¿Sabes cuál es el test del católico auténtico? 3 cosas tengo que ver yo para darte el documento de identidad de católico. Primero, que amas la Eucaristía. Si no amas la Eucaristía, por una constancia que tú tengas de bautizado, creo que no te debo dar el título auténtico de católico. Amor a la Eucaristía, amor apasionado a la Eucaristía, que no te falte tu misa el domingo. Si te falta la misa el domingo, aún no estás. Segunda cosa en la que te tengo que hacer el test del católico auténtico, la caridad. Si veo en ti signos auténticos de caridad, de servicio, de estar dándote a los demás, de estar entregándote en tu casa, de ver por la felicidad de los otros, no solo la de la tuya, ahí empiezo a ver también que sí eres auténtico. Y el otro punto de autenticidad del católico es la humildad. Si veo en ti signos de humildad, es decir, que luchas contra la soberbia, que das oportunidad a los demás, que reconoces tus errores, que sabes pedir perdón y perdonar, ahí empiezo a ver que eres auténticamente católico. No a todos los bautizados hay que darles el nombre de católicos. Hagamos el test del católico auténtico. ¿Lo pasas o no lo pasas? ¿Apruebas o repruebas? Amor a la Eucaristía, signos de servicio y caridad y signos de humildad. Para que no se quede solo en una fachada, porque estos que fueron a ver a Jesús simplemente tenían fachada de cercanos a Jesús, pero no estaban unidos a Jesús. Por eso estos vínculos fuertes y reales. Le pedimos a la Virgen María, que por cierto, no se sintió mal con este comentario de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos. No, Jesús cuando dijo eso, yo creo que miró a la Virgen, le sonrió. Porque nadie como ella cumplió la voluntad de Dios. Nadie. Por eso, el que cumple la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mi hermano, mi hermana. Y la Virgen María es grande, es hermosa y es digna de honor, no solamente por ser la mamá biológica de Jesús, sino porque como nadie, como ninguna, cumplió la voluntad de Dios. Es madre biológica y madre por la fe, digna de honor, preciosa, bellísima. Le pedimos a ella que nos haga realmente católicos, cristianos auténticos, no de fachada. Aquí no sirven simplemente papeles y títulos exteriores. Se tiene que notarlo, tienes que vivirlo, tengo que ver que realmente eres cristiano de verdad y católico de verdad. Que la Virgen nos haga así, auténticos como ella, que así sea. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo:
Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a soltar las cargas en el corazón de Jesucristo, a compartir con Él el peso de nuestra vida. Tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas en Dios. Decía el Papa Pío XII, no tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. El cansancio de los buenos, qué terrorífico es esto. Que los buenos nos cansemos. Y entonces esto es una batalla entre la oscuridad y la luz. Y si la luz se empieza a apagar, entonces las oscuridades empiezan a avanzar. No tengo miedo a la acción de los malos, tengo miedo al cansancio de los buenos. No nos podemos cansar. Sí se vale estar cansado, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas en el Señor. ¿Qué pasa cuando una mamá se cansa de amar en su casa? ¿Qué pasa cuando un papá se cansa de tener paciencia en la educación de sus hijos? ¿Qué pasa cuando dos esposos se cansan de tener detalles de cariño el uno con el otro? ¿Qué pasa si un sacerdote se cansa de celebrar, de confesar o de orar? ¿Qué pasa si se cansan los buenos? ¿Qué pasa si un cristiano se le acaba la ilusión de la entrega, de rezar, de su apostolado, de su misión? Pues pasa que se detiene la locomotora y pasa que se detiene el tren. Y pasa que las almas se dejan de salvar. Y pasa que el mal avanza y triunfa y reina. Y esto es como el agua. Cuando no fluye, se estanca, se pudre, se llena de bacterias, ya no se puede beber. Por eso tenemos que aprender, aunque estemos cansados, a saber descansar en el Señor y a renovar nuestras fuerzas y nuestras energías todos los días en el Señor. ¿Qué hay que hacer para esto? Jesús fue muy claro en el Evangelio que has escuchado. En primer lugar, vengan a mí, vengan a mí, ven a mí. Aquí está todo, que tú te acerques, que tú vengas, que te aproximes. Adviento, yo estoy llegando, tú tienes que salir a mi encuentro, tienes que venir, te tienes que acercar. Yo soy la fuente de la gracia, lo tengo todo, mi corazón es el cofre de todos los tesoros y todas las bendiciones. Ven, simplemente ven y acércate, acércate a mi madre, que es la mediadora de todas las gracias, la tesorera de mi corazón. Acércate, porque el problema principal es que crees que la santidad, tu vocación y tu misión lo haces tú solo y te estás quedando tú solo o tú sola. Ven. Yo lo tengo todo, me tienes que dejar entrar y actuar en ti. Entrar en ti y actuar en ti. Y entonces, todos los días 15 minutos de oración, todos los días tu Santa Misa, todos los días tu Santo Rosario. Entonces dejas entrar a Dios en ti y ya no eres tú el que vive, es Cristo el que vive en ti. Ya no eres tú el que ama, es Cristo el que ama en ti. El que tiene paciencia ya no eres tú, es Cristo en ti. El que aguanta no eres tú, es Cristo en ti. El que lo intenta siempre ya no eres tú, es Cristo en ti. El que sirve con todo el corazón ya no eres tú, es Cristo en ti. Acércate a mí, ven a mí, aquí empieza todo. Segundo, aprende de mí. Acércate a mí y segundo, aprende de mí, dice Jesús. ¿Qué es aprender? Aprender es observar y repetir, observar y tratar de imitar.
Entonces contempla la vida de Cristo, fíjate en Jesús y trata de imitar, replicar, imitar su vida. Aprende de mí. Aprende de mí en Nazaret, que estuve 30 años trabajando en silencio, en una vida sin ningún brillo. Allí estuve, dando gloria a Dios y amando. Aprende de mí, acostúmbrate a una vida gris y monótona, pero llena de amor. Aprende de mí en mi vida pública, cómo estuve sin tiempo para comer, sin tiempo para dormir, sirviendo, atendiendo las necesidades de todos, escuchando, explicando. No vine a ser servido, sino a servir. Aprende de mí. No te mires a ti, mira a los demás. No te atiendas a ti, atiende a los demás. Olvídate de ti mismo. Aprende de mí. Y aprende de mí en mi pasión. Sobre todo en mi pasión. Observa mi pasión, repite mi pasión, imita mi pasión. Porque yo cargué la cruz que tú fabricaste con tus pecados, yo la cargué, te dice Jesús. Y no me cansé, y caí y me levanté, y seguí hasta el final. Y tu cruz, cárgala y sígueme. La cruz de tu esposo, la cruz de tu esposa, la cruz de tus hijos, la cruz de tu enfermedad, de tu soledad, de tu noche oscura, cárgala. Y sígueme. Y si te caes, te levantas. Aprende de mí, obsérvame y replica mi vida. Y por último, además de ven a mí y aprende de mí, renueva tus fuerzas en mi corazón. Y aquí tomo una frase que hemos escuchado en la primera lectura, Isaías 40. Dice: Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas le da energía. Todos se cansan y se rinden, pero aquellos que esperan en el Señor se renuevan como las águilas. Está muy interesante esto, te voy a explicar brevemente. Las águilas, el ejemplo que pone aquí Isaías. Renovarse como las águilas. Fíjate, las águilas pueden vivir 70 u 80 años. Pero cuando llegan sus 40 años, hay un punto decisivo en su vida. Tienen que hacer una elección trascendental. A los 40 años, al águila le pasa lo siguiente: el pico se le ha encorvado, ya no puede comer. Las garras se le han encorvado, ya no puede agarrar. Y las plumas le pesan demasiado, ya no puede volar. Y entonces tiene que tomar una decisión: o dejarse morir, o entrar en un proceso muy doloroso que dura 5 meses de renovación completa. Se van, se retiran a la hendidura de una roca y ¿qué hacen? Primero, se arrancan con el pico todas las uñas, doloroso, y le empiezan a salir nuevas. Se arrancan todas las plumas, todas, doloroso, y le empiezan a crecer nuevas. Y por último, se empiezan a golpear el pico contra la roca hasta que se lo arrancan y le empiezan a hacer un pico nuevo. 5 meses de renovación y empieza a crecerle el plumaje nuevo, las uñas nuevas y el pico nuevo. Tú decides, estás en Adviento. ¿Qué tienes que romper? ¿Con quién tienes que romper? ¿Qué te tienes que arrancar? Porque quizá te tienes que arrancar muchas cosas y por eso no vuelas. Tú decides si te dejas morir o entras en un proceso de purificación y renovación. Los que se acercan al Señor se renuevan como las águilas, aunque duela, aunque cueste, aunque llores y aunque sangres. Pero no te me canses, por amor de Dios. No te me canses. No es tan peligroso la acción de los malos. Lo peor es el cansancio de los buenos. Que la Virgen te ayude a acercarte al Señor, a aprender de Él y a renovar en su corazón tus fuerzas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes.
Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, celebramos en este domingo la Epifanía del Señor, el Día de Reyes. Epifanía es una palabra muy rara, viene del griego que significa manifestación. Epifanía del Señor es la manifestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que no solo al pueblo de Israel se le mostró, se le manifestó la gloria, el nacimiento de Cristo, sino a todos los pueblos de la tierra. Somos privilegiados porque también tú y yo estamos llamados a disfrutar de la salvación, del amor y de la vida eterna que nos trae Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Estos tres reyes magos representan a toda la humanidad, los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel, también llamados a acercarse a Dios, a gozar de Dios y a tener toda su misericordia y todo su amor. ¿Qué podemos aprender hoy de estos reyes magos? En primer lugar, buscar a Dios. Estos hombres eran buscadores de Dios. Me encanta imaginar estos hombres lejanos, muy lejanos. Posiblemente tenían todo: posesiones, dinero, casas, familia, amigos, pero no era suficiente. Algo en su corazón les decía: hay algo más. Eran unos inconformistas, estaban insatisfechos, sabían que, lo de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en ti. Y aunque lo tenían todo, pero sentían un vacío en su corazón. Eso les hacía estar buscando señales en el cielo que les hablasen de Dios. ¿Y tú te conformas con lo de la tierra? ¿Te conformaste con lo que tienes? ¿O sientes en tu corazón una profunda insatisfacción que te dice todos los días: sí, está bien, qué bonito lo que tengo, pero no es suficiente? Estás hecho para más, estás hecho para Dios. Por eso, claro que sí, busca señales que te hablen de Dios, y busca y camina hasta que encuentres, hasta que abraces y tu corazón diga: ya estoy lleno. Estoy lleno porque estoy con Dios, porque ya llegué a donde está Dios. Sí, estos hombres eran unos inconformistas. Por eso, lo que le decía una religiosa a otra en una carta que le escribió: te deseo una profunda insatisfacción cada vez que trates de llenar tu corazón con algo que no es Dios. Te lo deseo. Una profunda insatisfacción en tu corazón cuando trates de llenar tu corazón con tierra, porque tu corazón no está hecho para tierra, está hecho para el cielo. Y estos hombres lo sabían y lo experimentaban. En segundo lugar, ¿cómo perseveraron estos hombres en esa búsqueda y en ese camino? Porque vieron surgir la estrella y caminaron tras la estrella.
Y ¿sabes qué? No todos los días brillaba la estrella con el mismo resplandor. Igual que en ti y en mí, la estrella que es tu vocación, lo que Dios quiere de ti. Y no todos los días sientes el mismo brillo, por ejemplo, en tu matrimonio. Hay días que no brilla la cosa, ¿sí o no? No brilla. Pero te comprometiste y tienes que seguir, y yo tengo que seguir, cada uno en nuestra vocación. Y aunque había días que la estrella no brillaba, ellos seguían en la dirección que habían visto que tenían que seguir. Porque hay días en los que la estrella se oculta y hay nubes y está oscuro y te desubicas y te desconciertas. Pero mira, tú prometiste y yo prometí estar fieles en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, ¿sí o no? Seguir, seguir y seguir, porque es tu vocación, porque es tu estrella, porque es lo que Dios quiere de ti. No te canses y sigue. Dice San Ignacio de Loyola: cuando haya desolación, no hagas mudanza. ¿Qué significa eso? Cuando la estrella no brille, no pienses en cambiar de camino, porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Cuando la estrella no brilla, entonces quieres cambiar de camino. No cambies de camino. Sigue, persevera, sé constante. Ahí está la luz, ahí está la estrella, aunque hay días que la estrella no brilla. Perseverancia y constancia, porque lo hemos prometido, que vamos a estar ahí, en días buenos y en días malos también. Tercera cosa que aprendemos: llegaron y lo adoraron. Qué bonito esto. Qué importancia buscar la adoración. Lo encontraron, dice, en brazos de María. Siempre vas a encontrar a Jesús en los brazos de María. Nunca sin María, siempre con María. ¿Y qué hicieron? Se postraron ante Él, reconociendo: tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, mi Creador, mi vida te pertenece, está en tus manos. Eso es postrarse y eso es adorar. ¿Y qué hicieron también? Dieron regalos. Le entregaron lo que tenían: oro, incienso y mirra. Y tú y yo, cuando adoramos, también tenemos que buscarlo en brazos de María. También nos tenemos que postrar reconociendo que Él es nuestro dueño y Señor. Y también tienes que regalarle. ¿Qué entregas cuando adoras? Dice el texto que se llenaron de inmensa alegría. Y es que sucede eso. Cuando tú entregas, cuando das de lo tuyo, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Siempre te va a multiplicar el 100 por 1. Te está diciendo hoy: ¿qué me entregas? Te lo voy a multiplicar. ¿Qué estás dispuesto a perder por mí? Te lo voy a multiplicar. Así siempre es Dios. Búscalo, adóralo y entrégale la vida. Entrégale el corazón. Que sepas que todo lo que pongas en sus manos, Él te lo va a recompensar con una inmensa alegría. Esa alegría que no puede dar la tierra, esa te la da Dios. Y en último lugar, dice el texto que después de adorarlo y entregarle sus dones, volvieron a sus lugares, pero por otro camino. Volvieron por otro camino. Está muy interesante esto. Nos hace entender que cambiaron. Regresaron a sus casas, a su vida, pero con otra forma de vida. Y es que cada encuentro con Jesús tendría que ser un cambio. Un cambio de costumbres, un cambio de actitud, un cambio en el que dejas ciertos caracteres malos, alejas tentaciones, te dejas de pecados y de vicios. Esos cambios, volver por otro camino. Que hoy esta Santa Misa sea un encuentro con Cristo cuando lo recibas, que lo adores, que le entregues y que vuelvas por otro camino, es decir, interiormente cambiado y transformado. Así sucede con cada encuentro con el Señor. Estos hombres volvieron vacíos de lo suyo, no se quedaron con nada, pero se llenaron de Dios. No tenían nada de lo que llevaban, pero se encontraron ahora llenos de Dios y de su presencia. Y podemos imaginar cómo les brillaban los ojos y cómo les brillaba el corazón después del encuentro con Cristo. Que la Virgen María nos haga hoy encontrarnos con Jesús en sus brazos, postrarnos ante Él, entregar nuestra vida y llenarnos de esa inmensa alegría que nos hace cambiar, porque no nos conformamos con esta tierra. No sé tú, yo no.
porque tu corazón no está hecho para la tierra, está hecho para el cielo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Queridos hermanos, llama mucho la atención enfado, una cierta desesperación de Jesús ante la lentitud para entender de sus discípulos. Todavía no entienden ni acaban de comprender, tan embotada está su mente, ¿por qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Amigos, es verdad que somos frágiles y limitados, pero hagamos un esfuerzo por escuchar a fondo la palabra de Dios, por ponerla en práctica. Nos lo está diciendo todos los días. Estudia la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios, escucha su palabra y cúmplela. A veces incluso a Dios, que es infinita paciencia, le agotamos la paciencia. Pero me quiero fijar en la frase que Jesús les dijo a los discípulos, que causó como el malentendido: cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Cuídense de la levadura de Herodes y los fariseos. ¿Qué quería decir Jesús? La levadura, todos lo sabemos, es ese ingrediente que se utiliza para hacer el pan. Es un hongo microscópico, algo muy chiquito, que se pone en una muy pequeña cantidad, en una gran masa, y entonces hace que eso se hinche, se infle, y hace una reacción muy rápida. Se expande, se multiplica, se divide, y en muy pocos minutos ha invadido toda la masa. ¿A qué se refiere Jesús con la levadura de Herodes y de los fariseos? Herodes era mentiroso, envidioso, corrupto, lujurioso, vicioso, y los fariseos eran vanidosos, creídos, orgullosos, prepotentes, soberbios, falsos. Es el virus. Cuídense de esto. La levadura de Herodes y fariseos es como el virus del pecado. La palabra virus y bacteria no existía en ese tiempo, se desarrolla en el siglo XIX, por eso, pero Jesús hubiera empleado esta palabra: el virus, la bacteria, algo muy chiquito que se te mete en el corazón, en la mente o en los oídos o en los ojos, se expande rápidamente y ya te invadió. Cuidado con el pecado. Se refiere Jesús a la influencia del mal, a cómo se extiende el pecado, a cómo se contagia el pecado y a cómo se expande en tu vida. Por eso, ¿en qué ambientes te mueves? ¿Quiénes son tus amigos y cómo son tus amigos? ¿Qué conversaciones escuchas? ¿Qué música escuchas? ¿Qué contenido ves en internet? Te va configurando, Te va configurando. Dime con quién andas y te diré qué fumas, decía uno por ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. O una de Corintios: las malas compañías pervierten las malas costumbres. Atento, tú cuida tu alma, y si eres papá, cuida la de tus hijos. Un buen papá tiene que saber 3 cosas, siempre: ¿dónde está tu hijo? ¿Con quién está tu hijo? ¿Y qué está haciendo tu hijo? Y si tiene electrónicos, tablets, celular o computadora, ¿qué está viendo tu hijo? Por favor,
Cuídense, dice Jesús. Igual que cuando hay un virus te cuidas y te pones tu cubrebocas y la distancia y el alcohol y no sé qué. ¿Por qué no cuidas tu alma y la de los tuyos? El apóstol Santiago en la primera lectura ha dicho algo muy similar. Ha dicho, la tentación concibe en ti el pecado y después lo da a luz. Es un ejemplo como si te toca el pecado, la tentación, estás embarazado. Se va incubando, se va gestando y darás a luz la muerte. Así funciona. Una pequeña conversación que escuchas obscena, por ejemplo, y tú te ríes de la bestialidad que han dicho, pero se te quedó la imagen en la cabeza. Ya te picó la tentación, ya está el virus en ti, ya está incubándose, ya está gestándose. Y pasan los días, y aquello se va creciendo, 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 y ya no aguantas más, y entonces das a luz la muerte del pecado. ¿Por qué escuchas lo que estás escuchando? ¿Por qué te mueves con los que te están moviendo? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Qué tipos de ambientes frecuentas? Y luego algo muy interesante que también ha dicho el apóstol Santiago, te recomiendo que la leas, la primera lectura. Dice que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Más bien, cuando alguien es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. Eres tú. No digas qué tentación me está viniendo, qué prueba me está poniendo Dios. No, eres tú el que se está metiendo en eso. Nos encanta jugar con la tentación. No queremos caer en pecado, pero nos encanta estar en tentación, darle vueltas a la tentación, como probarle. Dice San Agustín que el demonio es como un león encadenado, que no muerde sino al que quiere ser mordido. Claro, si tú te acercas te va a morder y no te va a dejar con vida. Hace unos años, recuerdo la historia, 2014, lo buscas en internet, ahí sale. Un niño perdió su brazo en un zoológico de Brasil. Se acercó a la jaula de los leones, el papá le decía, y lo grabó, demuéstrale a mamá, que te vea mamá, qué valiente eres, mete la mano en la jaula de los leones. Metió un poco, el león casi se la agarra, la sacó. A ver, más valiente todavía, mete el brazo hasta el hombro. Bueno, pues metió el brazo hasta el hombro y ya no lo sacó. ¿Para qué juegas con la tentación? ¿Por qué te pones en riesgo? No es Dios el que te pone pruebas, eres tú el que está jugando con el fuego. Y el que juega con fuego se quema. Mientras tanto, Dios estará siempre enviando su gracia para que no tropieces, para que no caigas, para que no te muerda el león. Te basta mi gracia, le dijo a San Pablo. Siempre el Señor estará lanzando la cuerda en la tormenta para que tú te agarres y salgas. No permitirá Dios que la prueba supere tus fuerzas. Siempre estará ahí la gracia de Dios. Pero es que a veces desperdiciamos la gracia porque preferimos estar siempre en tentación. Por eso nunca digas, a veces uno encuentra casos y le vienen, padre, es que estaba con mi novia, empezaron los abrazos, estábamos solos y pasó lo que tenía que pasar. ¡No! Jamás digas pasó lo que tenía que pasar, porque eso no tenía que pasar. No tenía que pasar eso. Te metiste en el peligro, te metiste en tentación, te metiste en riesgo. ¿Por qué te acercas al león? ¿Por qué no cuidas tu alma? Si te importa tu salvación, cuida tu alma, porque te digo otra cosa, ¿sabes qué? Con cada pecado mortal que tú cometes, aunque luego te confiesas, tu inclinación al pecado va creciendo y va creciendo y va creciendo y cada vez te atrae más la tentación. No sabes el daño que te estás infringiendo en tu propia alma, no lo sabes. Por eso defiéndete, protégete. Y lo que decía Jesús en el Evangelio este domingo, si tu mano te hace pecar, ¿qué cosa? Córtatela. Si tu ojo te hace pecar, ¿qué cosa? Arráncatelo. No te acerques a la tentación. Si estás en tentación y hay una persona que te está tentando, una situación, unas amistades, arráncatelos, córtatelos. Porque más te vale entrar en el cielo sin un ojo, sin una mano, sin unos amigos, que ser arrastrado al infierno con todo lo malo que estás frecuentando. Y por otra parte, la ayuda de la gracia siempre estará para ti. Un consejo que siempre te doy: cuando sientas que ya te picó la tentación, que el virus se está extendiendo en ti,
Antes de que eso se siga gestando y dé a luz la muerte, rápidamente acude a las fuentes de la gracia, sobre todo la oración, el Santo Rosario, invoca a la Virgen, agua bendita, confesión preventiva. Padre, Padre, aún no he pecado, pero estoy a punto de pecar, lo siento en mí, se está gestando, está creciendo, voy a dar a luz un pecado grave. Entonces vas, lo reconoces, manifiestas tu tentación, y manifestada la tentación es vencida. Aprendamos a luchar con esto. Tú, los tuyos, los de tu familia. Cuida tu alma, por amor, Dios te lo suplico. Si te importa tu salvación y te importa tu cielo, vigila, revisa, protégete, defiéndete, arranca lo que tengas que arrancar y corta lo que tengas que cortar. Que la Virgen María, la Inmaculada, nos ayude a rechazar el pecado así de raíz, a protegernos y a defendernos y a llenarnos de la gracia, a envolvernos con su manto, para que estos virus y estas bacterias que están tan extendidos hoy en día no nos toquen. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Si te pregunto por el momento más decisivo de tu vida, ¿cuál dirías que es? A lo mejor me dices que es el día en que naciste, el día en que te graduaste, el día en que te casaste, el día que te convertiste. No, el día más decisivo de tu vida es el día de tu muerte, porque el día de tu muerte va a tomar momento el juicio, tu juicio particular, y en tu juicio particular se determina tu eternidad. Se decide tu eternidad en ese momento, el cielo o el infierno, y qué nivel, qué grado de cielo y qué nivel o qué grado de infierno. Ese día hay un examen. El Señor no engaña a nadie, ya te lo advierte. Ese día hay un examen, y es el examen más importante de toda tu historia. Lo bonito, lo bueno, es que el Señor ya nos ha dicho la pregunta. Ya sabes cuál es la pregunta de ese examen. Al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Del amor. Será la pregunta. Y ese examen se prepara. Como se prepara un examen importante, pues mucho más ese. En ese examen
no podemos fallar. Ahí no te dejo que falles. Puedes fallar en cualquier cosa en tu vida, pero en ese examen, por favor, no falles. Prepáralo bien. Más que prepararlo o estudiarlo, lo vamos escribiendo. Es el libro de nuestra vida. Ahí se van reflejando nuestras buenas obras, nuestras malas obras. Ahí se leerá ese libro y se tomará la sentencia, la decisión. Bien, sorpresas de este evangelio. Mateo 25, el juicio. Primero, el pecado de omisión. El pecado de omisión, lo que no hicimos. Se tendrá en cuenta lo que hiciste, las obras de misericordia, dar de comer, dar de beber, visitar, corregir, enseñar, escuchar. Pero lo que más sorprende es que tendrá un peso muy grande lo que no hicimos. Hacemos las cuentas con pecados de pensamiento, palabra, obra, y no te olvides de esto, la omisión. La omisión, lo que pudiste hacer y no hiciste, lo que debías hacer y no hiciste. La causa de la condenación, según este pasaje, no es mentiste, robaste, fuiste envidioso. Resalta la gravedad que muchas veces pasa desapercibida, lo que hemos dejado de hacer. Las oportunidades de amar que dejaste escapar, el servicio que no hiciste, la amabilidad que no pusiste en práctica, la atención que no diste. Es decir, no es que no hiciste el bien, no es que seamos malos o hicimos cosas malas, es que dejamos de hacer cosas buenas. Dejaste de hacer muchas cosas buenas. Pudiendo hacerlo, no lo hiciste. No había mala intención, simplemente por despiste, por descuido, por comodidad. Al infierno no solo se va por un crimen, sino por indiferencia, por dejadez y por frialdad. Por eso en tu casa, en tu círculo de convivencia, piensa tu omisión, tu dejadez, por no complicarte, por no cansarte, por no mancharte las manos, por no salir de tu comodidad. ¿Cuántas veces dejas de amar? ¿A quién estás dejando de amar? ¿Qué más puedes hacer con el don que Dios te ha dado de tu corazón y de tu tiempo? ¿Sabías que alguien estaba solo y no llamaste? ¿Viste una injusticia y te callaste? ¿Pudiste reconciliarte y dejaste pasar demasiado tiempo? Tienes tiempo para redes, pero no para escuchar. ¿Ves la pobreza y dices, no es mi problema? No es que hagas el mal, es que dejas de hacer el bien. Y la otra sorpresa es el conmigo lo hicieron. Esta presencia oculta de Jesús que está disfrazado en el prójimo. Pasamos la vida intentando encontrarnos con Jesús y no te das cuenta que está 100 veces delante de ti cada día. Solo que está disfrazado, está escondido, está oculto, pero conmigo lo hicieron. No dice, es como si yo estuviese ahí, no, es que yo era Él. Tu prójimo, tu esposa, tu hijo, es que es Cristo. Oculto, disfrazado, como quieras, pero es Él. Ojalá que tengas unos ojos capaces de ver esto, una especie de rayos X, para traspasar las apariencias y reconocer, es Jesús. En mi esposa está Cristo, en mi hijo está Cristo, en mi papá está Cristo, en mi hermano está Cristo, en mi amigo está Cristo. Y una visión más profunda. Ojalá que podamos ver a Cristo en aquel que te genera más incomodidad, más molestia, incluso asco y desgana. Escucharemos en la Semana Santa Isaías 53, cuando describe así a Jesús. Dice, no tenía aspecto humano, era repugnante, como uno ante quien se aparta el rostro, pero era Cristo en su pasión, deformado, desangrado, pero era Cristo. ¿Cuántas veces nos cuesta ver a Cristo en el prójimo, especialmente en aquel que te da más desgana y más incomodidad? Yo te reto a que aprendas a ver a Cristo ahí y que lo abraces ahí. Cuentan de San Francisco de Asís una historia. A él le repugnaban los leprosos, le daban asco, náuseas, vomitaba cuando pasaba cerca de un leproso. Dice que un día iba en su caballo y sintió un movimiento que le decía la gracia,
ese leproso, ahí estoy yo. Y entonces bajó de su caballo, abrazó al leproso y le dio un beso. Dice que en ese momento recibió una gracia del cielo tan profunda que desde ese instante todo lo que le resultaba desagradable se le hizo agradable. Dios le concedió ese milagro en su vida. Desde ese instante en el que se venció, supo ver más allá de las apariencias, abrazó y besó eso que le repugnaba antes. Desde ese instante, todo lo desagradable se le convirtió en agradable. ¿Y tú qué Cristo deformado tienes en tu casa que no sabes ver? ¿Cuál es la apariencia de ese Cristo que está muy oculto, muy escondido? Yo te reto a que en Cuaresma hagas un esfuerzo por ver más allá y por abrazar esa cruz que no quieres abrazar. Y por besar esa cruz que no quieres besar. Y te aseguro que en ese momento Dios te dará una gracia muy fuerte para que todo lo que en tu vida te resulta desagradable te empiece a resultar agradable. Conmigo lo hicieron. Estoy escondido, estoy oculto, no me sabes ver, pero ahí estoy. Por eso las dos lecciones de este evangelio preciosas, cuidado con el pecado de omisión. Yo sé que tú no haces el mal, gracias a Dios, pero dejas de hacer mucho bien. Dejas de hacer mucho bien y nos van a juzgar por eso. Y además sepamos reconocer a ese Cristo oculto, a veces desagradable, que tienes muy cerca de ti y que sorprendentemente te dirá: conmigo lo hiciste. Cuando insultaste, cuando maldijiste, cuando dijiste esa mala palabra, cuando heriste, ahí estaba yo, a mí me lo hiciste. Y una pequeña aplicación a estos días que estamos viviendo en cuanto a la omisión. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante esta situación lamentable que vivió ayer México y nuestro estado de Jalisco principalmente? No seamos de los que no hacen nada. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer el bien, tenemos que construir la paz. ¿Cómo? Tú y yo, desde donde podemos, por nuestra parte. Quizá no podemos frenar los balazos con abrazos y tampoco vamos a responder con más balazos, pero recemos, oremos, pidamos mucho. Es lo que nos toca hacer quizá. Rezar mucho e implorar a la Virgen, a la Reina de la Paz, a la pacificadora, para que derrame la gracia desde el cielo y pacifique los corazones. No seamos de los que no hacen nada. Hagamos algo, hagamos el bien, al menos recemos y oremos. Y por parte de las autoridades, no pueden no hacer nada, no pueden no hacer nada. Pedimos y rezamos para que sigan trabajando para encontrar la forma conveniente y eficaz de que vuelva la seguridad a nuestras calles y que podamos vivir sin miedo, que podamos vivir sin miedo. Que así sea.
Cracks in the pavement trace our steps. Late night talks and quiet breaths. You smile like the world stood still. Now it's just time I can't refill. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. Found a photo in my coat, us in fall and what you wrote. Leaves were red, the sky was white. Now the trees feel cold outside. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. And I still walk those streets at night. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go.